palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El psicoanálisis ha subvertido 5 pilares de la civilización: La lógica, biología, política, ética y estética. Psicoanálisis y civilización. Donde lo más particular de ti hace la diferencia. Psicoanálisis y civilización. Un espacio lacaniano para la gran conversación. Pensar, hablar y escuchar. Buenas tardes, auditorio de Radio Zacatecas. Ya estamos aquí, como todos los jueves, en nuestro programa Psicoanálisis y Civilización con el psicoanalista Aldo Ávila. Hola, Dime. Bienvenida, auditorio. Hola, Tania. Buenas tardes, Tania Martínez. Hola, buenas tardes a todos. Bien, pues antes de iniciar nuestro programa ya nuestro auditorio ha escuchado que tenemos un evento en puerta para el 8 y 9 de mayo, una jornada psicoanalítica donde estarán 9 psicoanalistas. Vendrá Luis Darío Salamones, que es un psicoanalista de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar 3 pases dobles a las personas que vengan aquí durante la transmisión, que es de 7 a 8, pues daremos los pases a quien venga. 3 pases dobles a quien venga el día de hoy. Durante la emisión del programa estaremos regalando estos 3 pases dobles. Bueno, la jornada se llama Amores Imaginarios, Simbólicos y Reales, y realmente es un evento de lujo aquí en Zacatecas, muy compatible con todo el auditorio que le gusta seguir el programa. Piensen que si siguen el programa, con más razón les va a gustar la jornada psicoanalítica. Bien, pues continuando hablando ahora que es el mes del niño, que estamos hablando de los niños, pues vamos a hablar un poquito de este trastorno que se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Y bueno, pues existe un manual diagnóstico y estadístico para enfermedades mentales a nivel mundial, que es el famoso DSM. Ahorita estamos en el DSM-5, donde el doctor Leon Eisenberg es el descubridor de este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, durante la cual él dice que pues tiene que ser tratado con Ritalina y metilfenidinato. Este sujeto, no obstante, confesó muchas comunidades médicas en sí no consideraban este trastorno como una enfermedad. Decían que más que nada algunos científicos a estos medicamentos le llamaban la cocaína pediátrica. Y hay un artículo del doctor Fred Bauman titulado Cometiendo un asesinato, en el cual asegura que a los niños se le ha estado drogando con psicoestimulantes bajo el pretexto del síndrome de trastorno de déficit de atención, solamente para enriquecer a los laboratorios farmacéuticos, y que según sus investigaciones la Ritalina y otras anfetaminas estaban causando atrofia en el cerebro de los infantes. Como se debe de suponer, pues esto se crea toda una gran alarma y demás. Y lo más curioso es que el doctor que creó este famoso trastorno, unos meses antes de morir, en los años 60, esto fue en los años 60, cuando este doctor reconoce, y 7 meses antes de su muerte, el doctor Leon Eisenberg declara que lo que debería hacer un psiquiatra en casos de niños inquietos y con dificultad para concentrarse era tratar de establecer las razones psicosociales que podrían provocar estas determinadas conductas. Hay peleas con los padres, hay problemas en la familia. Estas preguntas son importantes, pero requieren mucho tiempo, por lo que él prefirió inventar y prescribir una pastilla contra el TDA, y fue mucho más rápido. Esto lo afirmó él antes de morir, que por eso lo inventó, para hacer como mucho más rápidas las cosas. ¿Qué tal, Aldo? Con estos falsos diagnósticos, pues que de alguna manera están ahí ya, y ahora se dice que los nuevos son pues el maníaco depresivo, el bipolar, etcétera, ¿no?
y de alguna manera pues sigue tratando de medicalizar a los niños desde muy temprana edad. Bueno, yo creo que si el auditorio escuchó bien, hay que decírselo 2 veces, porque este es el tema más importante en este mes para nosotros, el compromiso que tiene el psicoanálisis con la sociedad y con los niños, tiene totalmente que ver con el tema de esta nota que das, Aimee, en donde vamos a desmembrarlo tantito. Es el doctor Leon Heisenberg, en pocas palabras, el que recurre a una audacia, que es la invención, pero en el mal sentido de la palabra. Uh-huh. La invención en el sentido de... Con poca ética, ¿no? De la ocurrencia, ¿sí? Uh-huh. La invención en el sentido de la ocurrencia de la mentira, pues. ¿Sí? Provocar un movimiento social que, por supuesto, que cobró dimensiones gigantescas. Que las farmacéuticas y demás. Eso es lo más interesante, ¿no? La participación de las farmacéuticas, la participación de los padres y de los maestros. Tú lo dices claramente, es decir, drogar a los niños uh-huh. Para desresponsabilizar o desculpabilizar la participación de los padres y de los maestros en relación a estos nuevos niños, ¿sí? Que en términos neurológicos, bueno, son los mismos de siempre, siguen siendo los mismos niños, pero sin duda tenemos nuevos niños. Es decir, la novedad de los niños no responde a un asunto estrictamente fisiológico, neurológico, sino responde, hay que decirlo nosotros, al nuevo orden social que vive el ser humano en el siglo XXI. ¿Por qué los niños actualmente son distintos, son más acelerados? De ahí la compatibilidad de este dúo farmacéuticas y falsos diagnósticos. Claro, pero diagnóstico doble, digamos, el con o sin hiperactividad, déficit, fíjense cómo es, déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es un déficit de atención, que habría que desmembrar eso. En pocas palabras podemos decir que hay el nuevo orden simbólico hace que se modifique la atención a las cosas que en el orden simbólico anterior se le ponían. Para la gente que nos viene siguiendo también desde programas atrás, es decir, antes donde los nombres del padre no estaban en declive, es decir, antes en donde en el cenit de la civilización lo que encontrábamos eran los ideales, uh-huh. Y ahora lo que encontramos son el objeto A en términos de la misma sentencia de Lacan. Es decir, ahora en el cenit lo que gobierna, digamos, no son los ideales, sino las formas de satisfacción más rápidas, ¿sí? Y efectivas y masificadas. ¿Sí? Es lo que está en el cenit de la civilización, en el punto más alto del horizonte, desde la verticalidad primera. Eso es lo que hace el así llamado déficit de atención. Es que no es un déficit, sino es una nueva atención a otra cosa que no son los ideales, sino los caminos para gozar lo más rápido e intensamente posible. Ese sería, digamos, la lectura que nosotros hacemos. ¿Nos vamos a un corte? Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Radio Zacatecas. La radio pública que nos conecta.
809-200-0532. En la red www.radiozacatecas.mx. La radio pública que nos conecta. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Bueno, estamos de regreso y antes de continuar con el tema del día de hoy, que me parece que es fundamental, sí quisiera hacer un comentario porque anunciarles que nuestra compañera Tania Martínez el día de hoy se despide de su participación semanal porque tiene pues una profesión que va a continuar ahora en la ciudad de Querétaro. Sí que estamos tristes por eso, Tania, te vamos a extrañar, aunque esperamos que continúe la participación, la colaboración utilizando la tecnología y bueno, y los viajes, claro que a Zacatecas. Sí, claro que sí, la verdad estoy muy triste por dejarlos, pero a la vez vienen nuevos proyectos y como bien ya lo mencionas, Aldo, puedo seguir entablando esa conversación de el psicoanálisis hacia la civilización mediante los nuevos métodos tecnológicos que existen y poder estar con ustedes, tal vez ya no como siempre, como todas las semanas, pero ahora a cada que se pueda. Pues mucho éxito en Querétaro, en tu maestría y seguramente de alguna forma estarás por aquí participando. Seguramente, muchísimas gracias a ustedes por el espacio brindado de estos ya casi 2 años, lo que les comentaba, ha sido una serie de aprendizajes para mí y pues bastante enriquecedor, así es que un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Tania. Bien, vamos a continuar. Tenemos el enlace vía telefónica con el psicoanalista Alejandrino Franco desde la Ciudad de México. Alejandrino. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien. Casi no te escucho solamente tu voz a lo lejos y escucho principalmente una música. Una música. Bueno, ahorita lo checan en cabina. Ahí me escuchas mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Sí. Bueno, Alejandrino, estábamos... Sí, ¿qué tal? Saludos. Profundizando con este tema del que nos toca ahora, nos compromete el día del niño, el 30 de abril. Hemos dedicado el mes de abril a hablar de varios aspectos de los niños, como tú empezaste la primer emisión. Uh-huh. Y en este momento estamos, Alejandrino, hablando del famoso diagnóstico invento del doctor Leon Heisenberg, o esa ocurrencia del doctor Leon Heisenberg, en donde finalmente él pues tomó la decisión, digamos, de fabricar un falso diagnóstico, sí, una interpretación sobre el comportamiento, digamos, de los niños actuales, los niños del siglo XXI, pues, en donde él habla de un déficit de atención con o sin hiperactividad, y que al final de su vida decide confesar que lo inventó justo para pues poner en un segundo plano la responsabilidad que tienen padres y maestros y bueno, finalmente el sujeto del siglo XXI ante, vamos a decirlo así, el comportamiento de los nuevos niños, ¿sí? Y que el tipo pues lo confiesa, ¿no? Pero más allá de su confesión, pues ya tenemos instaurado en la cultura todo, como que le hubiera venido bastante bien a los padres y a los maestros este invento del señor, por supuesto que también a los laboratorios, ¿no? Claro. Los farmacéuticos. Y estábamos, bueno, intentando transmitirle al auditorio lo importante que es desmitificar este diagnóstico y más bien hacer nosotros aquí una lectura de aquello que pretende tocar ese síndrome, ese diagnóstico, síndrome de déficit de atención. Yo le decía al auditorio que más que un déficit de atención, ahora en términos de esta tesis de Lacan, de
el declive de los nombres del padre Sí. y el objeto A en el cenit de la civilización, estaríamos hablando de un nuevo orden simbólico dentro del cual no solamente nacen los niños, sino viven el sujeto contemporáneo, ¿no? Claro. Y donde eso que se mal llama déficit de atención es más bien el cómo el niño contemporáneo con este nuevo orden simbólico presta atención. Sería más bien una nueva atención, una atención a otras cosas, ¿no? A otras cosas que podríamos pensar, todo lo que circula alrededor de los objetos A en los niños, ¿sí? Objetos causa de deseo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, Alejandrino, en términos muy freudianos, estamos, digamos, en una civilización, en una cultura donde hubo ya un levantamiento de la represión social, ¿no es así? Que vivimos, pues, más allá de nuestra conciencia, ¿no? En la sociedad actual está trastocada por ese levantamiento de la represión, que entre otras cosas, bueno, concluyen en ese desborde de lo real, en ese declive de los nombres del padre, en que los ideales no son ya lo que rigen en la cultura, y bueno, toda esta mezcolanza, digamos, es donde nosotros pues tenemos una responsabilidad con el auditorio de decirle qué es lo que pasa y qué es realmente, cómo podrías tú echar luz al auditorio para poder comprender a estos nuevos niños, sus sintomatologías, más allá de este falso diagnóstico que es el déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, yo pienso que todo esto de lo que nos has hablado, ¿no? Del levantamiento de la represión, el nuevo orden simbólico, la caída de los nombres del padre, se manifiesta, perdón, en este déficit de atención, porque hay una desuposición de saber. Es decir, en todo este levantamiento, lo que tiene como efecto es que el niño ya no le supone el saber al otro, ¿no? Ya no supone que está ahí en el otro y que el otro entonces es autoridad y es un referente para sus identificaciones. Así es. Para lo que lo va a constituir como sujeto, como persona en el mundo. Ya no supone que haya ahí un saber al que tenga que dirigirse o al que tenga que incorporar como un objeto preciado para él. No, ya no está ahí el saber, en esa autoridad, en el padre, digamos, el padre que sabe, sino que perfectamente puede dirigirse a otro tipo de satisfacciones, como son principalmente estos objetos A, que son varios, de los cuales podemos hablar, las imágenes en las que está capturado vía los dispositivos electrónicos, el estándar, ¿no? Que ya no hay ideal, pero se ha sustituido por un estándar. El mismo término déficit de atención nos habla de que hay un déficit respecto a un estándar totalmente arbitrario. Cuando se diagnostica déficit de atención, se está poniendo ahí donde se supondría que hay un saber al cual el niño puede dirigirse para aprender. Se pone un estándar que debe alcanzar. Entonces ya no hay saber de juego. El niño no se plantea se plantea alcanzar un estándar. ¿Sí? Y por supuesto que por otro lado están, digamos, los grandes intereses económicos detrás del diagnóstico, porque hay una serie de medicamentos y de terapias pues que dejan mucho dinero a partir de esto, ¿no? Entonces el niño otra vez como un objeto que va a consumir, nada más estas formas de estandarización. Pero lo que está en juego a mí me parece ya en el orden del niño, y lo que tal vez pueda llamar la atención de los padres es que se puedan cuestionar cuál es la relación de su chico, ¿no? Respecto al saber representado por la escuela, por las tareas, por ellos mismos, ¿sí? Y por qué no está siendo ese saber objeto de su interés. Pero eso es muy diferente a
a ponerle la etiqueta al niño de que tiene un déficit. Un déficit respecto a qué, ¿no? Es totalmente arbitrario eso, ¿no? Y sobre todo concientizar de que una vez que se acepta esa etiqueta y se va por el mundo con ella, porque así se presenta a la escuela, así se presenta a la terapia, así se presenta a los abuelitos cuando le tienen que dar sus calificaciones, es una forma de presentarse en el mundo que está respondiendo en nada al niño como inventor de su síntoma. En ese sentido, el déficit de atención no sería un síntoma, ¿no? Porque no está, el chico no habla de eso, ¿no? Eso es algo con lo que el otro lo presenta cuando llega a la clínica, ¿no? Porque no aprende, porque no aprende como se debería o se supondría, ¿no? Respecto a los estándares que por otro lado están bastante en cuestionamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, con este cambio en las calificaciones que se gestó el año pasado, me parece, de los números a las letras y todo esto, bueno, está en función de que ya no reprobar a nadie, ¿no? Nadie reprueba, todos tienen que aprobar. Que da una forma de inclusión y de exclusión. No, ahora todos van, aunque esto sea bajo el costo de que sí, pero etiquetados con déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Ahora, si a eso le sumamos la otra colita, que es la hiperactividad, tenemos una etiqueta sobre la infancia, ¿no? El ser niño y en soñar, fantasear, jugar, tener múltiples objetos de atención, etcétera, está proscrito, ¿no? Ser niño y estar triste porque se ha perdido algo o por algo que no se explica, ¿no? Está proscrito. Porque depresión, déficit de atención, hiperactividad, ¿no? Bipolar. Bueno, la bipolaridad se está diagnosticando cada vez a mayores, a menores edades, perdón, y bueno, para no meternos con el autismo, que es otro horror, ¿no? Pero básicamente creo que lo que puede ayudar a los padres es preguntarse sobre la relación que tiene un chico con lo que quiere saber, ¿no? ¿Qué quiere saber un niño? Es un problema que Freud se planteó muy temprano, ¿no? Cuando planteaba sobre el querer saber sobre la sexualidad, sobre sus propias teorías, etcétera, como invención del niño, como algo que el niño inventa para sí, para relacionarse con el mundo. Entonces, creo que ante una problemática escolar en donde el niño está teniendo problemas para comprender las matemáticas, etcétera, habrá que hacer sus preguntas diferentes y no nada más la etiqueta de déficit de atención, ¿no? Porque esto de la atención además es bastante discutible, ¿no? Y la hiperactividad del niño se para, el niño molesta a otros niños, etcétera. Habrá que preguntarle al chico. Creo que una buena sesión de los padres con nuestros chicos de hablar y preguntarles qué pasa con ellos podría ahorrarles bastante someterlos a toda esta cosa que conlleva el déficit de atención, que son la aplicación de test, la medicación y sobre todo la etiqueta, ¿no? Que ahora ya no solo es excluyente de un grupo, ¿no? Del grupo de los aplicados, ¿no? Sino que va haciendo la tendencia que todos estén diagnosticados con déficit de atención, ¿no? Y entonces todos drogados, ¿no? Todos drogados, exactamente. Que eso sería una política ya compatible en términos internacionales y de cualquier edad, ¿no, Alejandrino? Sí, claro. Esto existe también, por ejemplo, cuando lo vemos la gente que están ya adultos, pues que están teniendo dificultad en su trabajo, ¿no? Para producir.
también están siendo empiezan a ser diagnosticados con déficit de atención, pasa por la depresión, etcétera, como una forma de señalar lo que no está pudiendo hacer, y que al final esto también en México responde a una situación de adoptar estándares que no corresponden a la realidad de este país, y se lanza a las familias hasta al viacrucis de tener que conseguir un medicamento que no pueden pagar. Además. Y empiezan los similares, bueno, es todo un rollo de laboratorios ahí, pero se vuelven viacrucis, en donde el medicamento absorbe gran parte del gasto familiar, con la esperanza de que el chico salga, y la mayoría, y además es un diagnóstico que está hecho para no salir de él. Es un diagnóstico para toda la vida, Exacto. medicalización. O sea, no es ya se siempre. curó el déficit de atención, ¿no? No, es ahora a ver cuánto va a mejorar un poco en el estándar, y ahora vamos a ver cómo lo ajustamos. Vamos ajustando el medicamento. Pero ¿cuál es la salida? ¿No? Y son años así, ¿eh? Yo tengo chicos que han estado diagnosticados desde los 5 años y hoy son adolescentes, y finalmente están bajo la misma premisa de déficit de atención, y es empezar ya la clínica psicoanalítica a cuestionar, bueno, también porque ya un adolescente ha asumido este diagnóstico como suyo, como lo que lo define en todo su ser, ¿no? Y podemos empezar a hacernos esas preguntas, ¿no? Así es, Alejandrino, Jaime, Tania y auditorio, podríamos decir entonces que decirlo con sus palabras exactas, ¿no, Alejandrino? Que esa premisa, como le llamas tú, del déficit de atención con hiperactividad o sin él, no es una premisa, es un fraude, ¿no? Es un fraude, claro. Es un fraude, y ante este fraude, bueno, el fraude pues existe y tiene consecuencias, vamos, más allá de que sea un fraude y que fuera no deseado, no deseable, pero ya hay que decir con todas sus letras que se trata de tal vez el fraude en términos de al menos de la vida infantil más escandaloso que ha existido hasta ahora, ¿no? Sí, pues sí. A esos niveles estamos, ¿no? Estamos ante las consecuencias de un fraude que tampoco es la participación y la alimentación que hacen los padres y los maestros y la sociedad como tal fortuita, ¿no? Es decir, hay gente que le conviene este fraude, ¿no? Claro. Más allá de los laboratorios, hay padres que les conviene tomar diagnóstico fraudulento como el adjetivo, ¿no? O el nombre una respuesta del ser de su hijo, ¿no? Pues de toda la familia. ¿Por qué la familia está así? Porque este chico tiene déficit de atención. Es el nombre del síntoma de la familia, para hablarlo así muy muy claramente. Es el nombre que se le da a por qué hay algo en la familia que no funciona, pero que es un nombre que cubre, digamos, toda otra situación que viene desde los padres, desde su forma de relación y cómo en la forma de relación se inscriben los chicos, ¿no? Pero es una adquisición, una compra que se hace del diagnóstico para tapar, digamos, todas estas cosas que ya a nivel de lo simbólico no operan en la familia. Bueno, por ahí es una trampa, como decía, ¿no? De la cual está difícil salir, ¿no? Y no se cuestiona uno ese diagnóstico para empezar, y ese saber omnipotente que se le pone al psiquiatra, al psiquiatra, al neurólogo, que señala, dice y sentencia, trastorno de déficit de atención. Es suponer un saber a la ciencia absoluto.
Así es, el que dejamos en manos de otro nos dé una sentencia de vida, ¿no, Alejandrino? Y el no cuestionarnos qué tan cierto, qué tan veraz, sino lo asumimos como un hecho sin duda, ¿no? No, y ahí hay niveles, ¿no? Porque, digamos, hay quienes diagnostican esto a base de pruebas, ¿no? A base incluso de pruebas, no necesariamente test, sino pruebas de cerebrales. A nivel neurológico, pero también hay quien lo diagnostica a ojo, ¿no? Ah, sí, por supuesto, lo que hacen los maestros, o sea, Exacto. necesito que lleve a su hijo porque tiene TDA, o sea, ya el maestro a simple ojo de buen cubero está dando un diagnóstico al padre tal cual. A simple ojo o a nivel neurológico es un fraude, hay que decirlo, ¿no? Sí, o la misma televisión con el bombardeo de su niño tiene déficit de atención. Si es un poquito inquieto, pues ya canalícelo y llévenlo con el médico. Sí, pero sí es importante, creo, Aldo, hacer énfasis en esto, de que a cualquier nivel de justificación mística o científica, esto es un fraude que tiene, como todo buen fraude, la intención de engañar y de enriquecer a otros, ¿no? Y de abusar, porque hay un abuso, ¿no? Hay un abuso y hay una desorientación bien calculada en su momento por este doctor, León, y en la actualidad pues por muchos intereses políticos, sociales, en fin, familiares. Nos piden en cabina un corte y regresamos con la última parte, Alejandrino. ¿Está bien? Ok, perfecto. Bueno. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. XHZH, Radio Zacatecas. La radio pública que nos conecta. Bien, pues estamos de vuelta, Alejandrino. ¿Estará al aire? ¿Ale? Bueno, parece que tenemos esta dificultad en el enlace, pero estábamos hablando de que este diagnóstico fraudulento, y decirle al auditorio también que si están involucrados inevitablemente o, bueno, simplemente están involucrados en la participación del ser consecuente con el tratamiento farmacológico que se le hace a los niños diagnosticados así, o simplemente con las consecuencias morales. ¿Ya está? Sí. ¿Ale? Sí, aquí estoy. Bueno, le estaba diciendo al auditorio de que esta desorientación, más allá de las consecuencias psicológicas y fisiológicas, digamos, por estar viviendo dopado desde la infancia, digamos, la desorientación con la que se puede encontrar los padres, por esto último que decías, de que ni siquiera hay una salida, ni siquiera hay una cura. ¿Y cómo va a haber una cura si desde el inicio no había una enfermedad como tal, ¿no? Bueno, decirles que siempre están a tiempo de rectificar, ¿no? Porque yo también he escuchado casos, bueno, pues es que ya lleva así, y pues ya se le modificó la conducta, ¿no? Como el caso que ahorita les contaba fuera del corte, que me tocó ver, que era un niño que tiene 6 años y le hacen estudios neurológicos y dicen, no, pues es hiperactivo. Entonces, pues hay que dopar al niño y hay que cambiarle su dieta porque alimentos con gluten, ciertos alimentos le hacen que la hiperactividad le aumente. Y pues aparentemente el niño era una persona activa, que estaba todo el tiempo jugando, etcétera. Solamente que a lo mejor a la mamá le parecía que era un poco inquieto. De repente el niño crece medicado y ahora es un niño que no habla, que está como vive en su propio mundo. Babean, babean, no hacen nada, no se comunican, y después de eso sacan un diagnóstico de que está deprimido y entonces le mandan un antidepresivo, ¿no? Y acaban con un buen cóctel, ¿no? Y
pero ese es el ejemplo de cómo se van creando padecimientos de la nada. Después esto se convierte en otra cosa y así, y hasta llegar a adultos y esos de polaridad. O sea, no tiene fin, es una trampa, y sí, entonces empezar a comportarse en este rechazo del mundo, ¿no? Ahora ya no puedes comer esto, ya no puedes hacer esto, tienes que ir acá, empezar a conducir al chico a esta forma de vida que además es muy coincidente con el discurso capitalista, porque ahora tienes que consumir los alimentos que no son dañinos, que no contienen esto, que acá y hay alimentos especiales, etcétera, ¿no? Y esto va siendo realmente un problema global que creo que se puede combatir muy bien a través de los medios como este programa, para poder transmitir que se puede salir de esa trampa del diagnóstico, simplemente preguntándose si eso es lo único que se puede decir de un chico así, ¿no? Y el psicoanálisis tiene la posibilidad de hacer algo con eso, ¿no? Porque aún cuando llegan los chicos diagnosticados no los tomamos desde ese diagnóstico. Aún cuando el chico llega y diga yo soy un chico con trastornos de déficit de atención, esto para nosotros no es más que insignificante. Incluso si puede llegar quejándose de que no aprende, tiene algo más que decir de ese no aprender. Yo tengo un caso ahora de un chico adolescente que sigue diagnosticado desde muy temprana edad hasta ahora con déficit de atención, y realmente el chico le cuesta mucho trabajo las matemáticas, y a lo que lo refiere es a que cuando él era pequeño, él vio con un pequeño frasco en el que empezó a juntar las puntas de los lápices que se rompían de los compañeros y a juntarlas en ese pequeño frasquito. O sea, ahí hay una construcción subjetiva muy en lo singular y muy particular y muy rica, pero si lo cerramos, bueno, sí, es que pues, un día dejó de aprender porque además no tienen un porqué, ¿no? Y yo también tuve un chico también, un caso padrísimo, que un día dejó de saber leer cuando él ya leía. Un día dejó de saber leer a partir de que leyó un cuento de zombies. Y bueno, hay todo un relato de qué pasó en ese cuento, ¿no? Pero es a partir de que en este cuento de los zombies, él puede ligar algo de su fantasma, que ¡pum! Deja de leer. Pero es una construcción de la singularidad de los chicos, que si le ponemos oreja, vamos a encontrar además toda esta riqueza subjetiva que nosotros por el trastorno de déficit ya habíamos dado por perdida. Exactamente. Sí. Ahí, Alejandrino, lo que dices es que de fondo, detrás de ese diagnóstico fraudulento, tenemos a la subjetividad del niño del siglo XXI en nuestra nariz, ¿no? Y que es un asunto de escucharlo y de tener una orientación, en este caso sí, definitivamente psicoanalítica, claro, para poder entender cosas que definitivamente no se pueden entender tan fácilmente, porque todo la cultura, digamos, está en esta transformación o en este nuevo orden simbólico, ¿no? Sí. El psicoanálisis es el discurso que orienta, digamos, que no recula ante la transformación de manera cobarde, diciendo de pronto la humanidad enfermó, entonces hay que medicarlos a todos, ¿no? Y tenemos comunidades como los americanos, los Estados Unidos americanos, que bueno, están prestísimos a estar medicados todo el tiempo, ¿no? Y de esa manera intentar conservar melancólicamente la clasificación de la normalidad, estando todo mundo en el lado de la anormalidad y por lo tanto medicalizados, ¿no?
Es decir, arrojándose... Y bueno, a las luces de todo esto que está pasando en el mundo con los yihadistas y todo esto, esta cuestión de la anormalidad también pasa al lado de lo peligroso, ¿no? Sí, es decir, sí. Tú eres anormal, luego entonces estás a un paso de convertirte en peligroso. Claro. Así es. Y entonces vamos a restringirte. ¿Cómo? Poniéndote la camisa de fuerza que es el chocho, ¿no? El medicamento. Pero inmediatamente detrás de eso hay una situación en donde vemos cómo cuando hay chicos que balean a los compañeros en las escuelas americanas, todos estaban diagnosticados con déficit de atención, ¿no? Y estaban medicados. Es decir, ¿qué de esa subjetividad no puesta en ningún lado? De repente explota por ese lado y entonces sirve todo esto para diagnosticar que aquel que es anormal según el estándar es peligroso. ¿Sí? Pero por otro lado no se les deja de vender armas a los chicos, ¿no? Entonces también hay todo este discursito del terrorismo detrás, ¿no? En donde ser anormal, presentar entonces no estar fuera del estándar se vuelve un motivo de señalamiento ya a otro nivel también. Claro, ¿no? Y que podemos poner el ejemplo en términos políticos, es pensar que todo el Medio Oriente es un terrorismo en potencia, ¿no? Justo por el grado de diferencia que contiene esa cultura, ¿no? Con Occidente. Sí, no es así, todo este rollo de la estandarización es eliminar las diferencias, ¿no? Las diferencias que a veces no son ni siquiera escandalosas, sino de esta sutilidad en donde un chico se pone a sentar puntas de lápices, ¿no? Para poder provocar eso singular en él, ¿no? Todo lo que esa diferencia va a ser puesto bajo la lupa de la ciencia, ¿no? Pseudociencia, y por supuesto a medicalizar y a hacer programas educativos especiales que claro están acompañados con la medicación y toda una serie de cosas, ¿no? La estratificación, por ejemplo, de escoger las prepas, en qué prepa te quedas, en qué prepa no te quedas según tu promedio, tu calificación. Es decir, empieza a ver es motivo de segregación todo esto, ¿no? Sí. Y de ir cerrando espacios, digamos, para la gran población. Así es. Oye, Alejandrina, ahorita fuera del aire nos hablaba una maestra y decía, bueno, y yo cuando se me presenta un niño así, ¿qué puedo hacer? ¿Qué sugerencia puedo hacer al papá? Bueno, yo le decía, pues mándalo con un psicoanalista, pero tú, ¿qué más nos puedes decir al respecto, Alejandrino? Bueno, creo que mucho de lo que se trabaja en el espacio lacaniano, ¿no? Y de lo que está haciendo es darle un lugar a lo singular, por ejemplo, para los maestros, están espacios como el 100, ¿no? Que es parte del campo freudiano, que pretenden precisamente entablar una conversación, no desde el saber impuesto, ahora es el psicoanálisis quien imponga un saber, no, sino desde el poder dialogar con maestros, con directivos de las escuelas, con padres, y dentro de ese grupo un psicoanalista, ¿no? Y poder ver qué es lo que estos chicos producen en los maestros también afectivamente, lo que los maestros tienen que decir sobre esto, y poder a partir de ahí darle un espacio a los chicos para que hablen. Probablemente una maestra, ¿no? Un maestro en esta situación, yo lo que les recomendaría es como abrir este espacio de conversación, ¿no? Y que no sea nada más recurrir al método burocrático, ¿no? Pues entonces llamemos a las instancias de educativas o de salud para esto y evacuar y deshacerse de los chicos. No, hay que ver cuál es el lugar que el chico quiere construirse a partir de no aprender, ¿no? No verlo como un estar fuera de lugar, sino como de construir un lugar. Hay una frase que
que se usó hace un par de años para un evento en el campo freudiano, que me parece que puede ser dicha en esta pregunta de la maestra, que es incluirse desde afuera, ¿no? Dejar que los chicos desde afuera, tal vez desde su rincón donde pueden estar metidos, desde ahí se incluyan. Uh-huh. Y no incluirlos a fuerzas en una estandarización, no, sino permitirles que encuentren su propia forma de inclusión. Exactamente. Sí, ahí sintetizamos, me parece, el asunto, ¿no? Cuestionar ese empuje a la estandarización fortalecido por estos diagnósticos fraudulentos y toda la farmacología alrededor de ello, y más bien abrirse a las diferencias, ¿no? Tenemos un nuevo orden simbólico en donde la diferencia es lo que se impone, ¿no? Esa singularidad que está empalmada con una estandarización de las masas, ¿no? Entonces, desde ahí sería, por supuesto, que se comuniquen con nosotros la gente que tiene algún caso. No, y estaría bueno armar un espacio allá, ¿no? Para los maestros, todo esto. ¿Cómo no? Si hay alguien en el auditorio que se le ocurra algún tipo de enlace con el espacio lacaniano, llámenos. Claro. Al 492-102-9109. Sí, y 105-3238. O aquí en cabina seguramente les dan los enlaces con nosotros. Y por supuesto, ¿no? Seguir creando este faro para contrarrestar todo este atropello a la singularidad de los niños, ¿sí? Esto que tú mismo decías, Alejandrino, ese real que presentifica el sujeto niño hoy ante el adulto, y que el adulto se presta bastante bien para intentar doparlo, ¿no? Y es un maltrato. Claro, porque está tratando de topar lo real que el niño le representa, ¿no? Es un poco paradójico ahí, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Alejandrino. Te esperamos a ver si puedes venir en el cierre del programa. Tania, muchísima suerte. Gracias. Éxito en tu maestría, te vamos a extrañar. Yo también los voy a extrañar mucho, auditorio. Gracias por el tiempo compartido aquí. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano, la gran conversación.